nuestros niños y niñas siempre les recordamos que no deben olvidar sus libros, cuadernos, pero aunque eso es lo que quisiéramos, sabemos que no es fácil. Hay algo que pesa mucho más en sus mochilas. El miedo. Un miedo que se apoderó de sus mentes y corazones y se volvió una carga tan pesada que muchos de ellos dejaron de asistir a clases. 2 de cada 3 ecuatorianos tienen miedo al caminar o transitar por la calle. El Ecuador está catalogado como el segundo país más inseguro de Latinoamérica después de Venezuela. Ese mismo plantel donde hace pocos meses secuestraron a profesores. Además de balaceras en los alrededores de las escuelas. Hay una incursión del crimen organizado muy fuerte que está afectando a nuestras juventudes y creo que una de las más preocupantes es cuando estos jóvenes o estos niños se pierden del radar de la educación. El año pasado empezaron a bajar las asistencias escolares porque tenían miedo de que los grupos criminales, en esta cuestión de venganzas y disputas territoriales que nos dice la policía que es, podían existir víctimas colaterales. Saben venir otras personas, como dicen otras bandas acá, como que amedrantar a los chicos, ya no se sentían seguros. Yo como mamá, como representante de mi hija, también estuve en esas opciones. Los menores son sacados de las aulas por sus padres porque el crimen organizado ha penetrado en las aulas. Las bandas se dieron cuenta de que los niños eran presa fácil porque los incentivan con dinero, les venden la cultura narco. La provincia del Guayas sigue siendo una de las provincias más violentas del Ecuador y los indicadores de pobreza y desigualdad están justamente en los barrios donde no llega la inversión pública. Y la inversión pública me refiero también a tener escuelas de calidad. Un estudiante en Durán fue asesinado al salir de la escuela y se dieron cuenta de que no era un grupo criminal o era un delincuente o un expendedor, no era nadie de ellos, era una víctima colateral aparentemente. Bueno, a mi hijo le amenazaron en la parte de afuera del colegio. No supimos quién era. Uno se da cuenta que a los hijos les afecta porque se preocupan y ellos también temen y les da miedo. Cuando tú escuchas a un niño de 12 años contándote que un amigo fue asesinado, tú primero dices, no puedo creer lo que estoy escuchando y tengo un caso en casa, ¿sabes? O sea, un niño que es testigo de lo que está pasando y la asimilación que tiene de eso. Las consecuencias de eso es el bajo nivel educativo y por consecuencia bajos niveles de acceso al empleo. No pueden seguir adelante con los estudios por el contexto en el que están viviendo y sí, probablemente vean como una oportunidad el espacio del crimen organizado, pero que también son víctimas de esa problemática. Pero si no empiezo a trabajar en ese nuevo ideal de vida que deben de tener nuestros niños y adolescentes, no va a cambiar en nada Ecuador. Protegiendo vidas empezó como un concepto, una idea, que poco a poco se fue transformando en muros, cercos y cámaras de seguridad. El objetivo era que pequeñas intervenciones se conviertan en un gran mensaje de protección y convertir a las escuelas en lugares seguros, no solo por sus muros, sino por la idea de que había alguien que estaba pensando en ellos, que los estaba cuidando. Bueno, el proyecto Protegiendo Vidas nace de una necesidad de generar espacios seguros para nuestras infancias, nuestras juventudes y las comunidades educativas. Nosotros hemos tomado la decisión de ir a las zonas más complicadas del país para lograr escuelas referentes para el Ecuador y por eso decidimos, junto con la Prefectura y Fundación Territorios, llevar a cabo este proyecto. Aquí hablamos de cambiar la educación, desde la metodología educativa que tienen nuestros niños, hasta tener una biblioteca, hasta tener equipamiento de calidad, cerramientos que los alejen de aquellos peligros que hay en los barrios, cámaras de biovigilancia que les permita a sus padres cuando los dejan en las escuelas estar seguros de que no les va a pasar nada malo.
Desde un inicio la palabra comunidad empezó a tener un valor. Para que una sociedad cambie, era necesario involucrar a todos sus miembros en el proceso. Lo hicieron a través de talleres de cultura de paz y prevención que enseñaron a cuidarse mutuamente y a rechazar la violencia en cualquier forma. Con el tiempo esos talleres se convirtieron en la voz de padres, madres, profesores y estudiantes. También empezamos a trabajar el componente de cultura de paz con estudiantes, padres de familia, docentes, para, por un lado, mitigar la inseguridad con lo físico, pero también de forma proactiva trabajar con quienes integran la comunidad educativa para reforzar. Creo que es importante hacer que los niños se acerquen a esos otros escenarios que pueden propiciar un mejor desarrollo. Es importantísimo trabajar en las habilidades socioemocionales de los estudiantes y reforzar el tejido social, es decir, la cohesión que tenemos entre todos los individuos que integran estas comunidades, ¿no? Hemos participado en todos esos talleres, aprendizaje, y le cuento que eso es algo muy importante porque los padres a veces estamos como que desorientados, entonces eso nos ha ayudado mucho a todos. Nos vino a sumar muchísimo en cuanto a los docentes, a los estudiantes, a la misma institución. Bueno, hemos intervenido 40 escuelas, entre escuelas y colegios, más de 48.000 beneficiarios que hemos tenido y por supuesto sus familias. Y tenemos más de 1.600 maestros beneficiados en este proyecto. Lo que hemos visto es que ya reportan una mayor tranquilidad en los espacios dentro de la unidad educativa y hemos visto un alto nivel de participación en las dinámicas que hemos hecho con padres de familia, docentes y estudiantes. Ahora actualmente ya se ve el ambiente más tranquilo, los chicos están más seguros. Claro, se siente muy diferente el ambiente, más que todo porque vemos una institución nueva. Fue algo muy emocionante porque la escuela renovada, con baños nuevos, con cerramiento nuevo, o sea, todo el mundo se emocionó porque era como que el antes y el ahora, el después de que ya está arreglada la institución. Es un proyecto que no solamente recupera infraestructura, sino que recupera vidas. Mi hija, anteriormente, ella quería cambiarse de institución, pero ahora con todos los cambios, me dijo, mamá, no, ya no me voy a cambiar de institución, me voy a quedar ahí. Amamos este proyecto, le hemos puesto mucha energía, hemos puesto bastantes recursos que no les sobran a la prefectura, pero creemos que es la mejor inversión que estamos haciendo en pro de nuestros niños. Ese cambio puede ser muy pequeño, pero es profundo, que es educar con dignidad. Vamos a seguir trabajando en estas unidades educativas, que no podemos decir que hemos resuelto el problema. Creo que hemos entendido muy bien a lo que nos estamos enfrentando, hemos empezado a hacer una muy buena incidencia, pero nos queda un reto por trabajar. La sostenibilidad de este proyecto, creo que también al ser escuelas que hacen parte del Ministerio de Educación, se les deja una base al Ministerio de Educación para que siga en su cuidado. Y la sostenibilidad viene primero por parte de la comunidad. Ellos son los principales beneficiarios, son los dueños del proyecto y son en quienes estamos depositando nuestra confianza para que duren los procesos y se mantengan todos los cambios. Será siempre un desafío, será siempre un paso a paso, pero creo que hace parte también de ese compromiso que entre todos cuidemos lo que se ha entregado. Hay que invertir no solamente en educación, hay que invertir en arte, en cultura, en deporte, en actividades recreativas que hoy muchos de nuestros niños no tienen acceso por las barreras económicas y por la situación difícil de sus padres. Queremos trabajar aún con más municipios, con más prefecturas, con más empresas. Creo que cerrando ese círculo virtuoso podemos dar oportunidades de que un joven mañana no sea parte de un GDO, sino que le pueda dar la buena noticia a su madre, que terminó la escuela, que terminó el colegio, que fue a la universidad. El proyecto se extendió y benefició a más de 48.000 niños, niñas y jóvenes en el Guayas. Y lo que antes era un peso en sus mochilas, finalmente desapareció y les permitió regresar a las aulas a estudiar en paz. Queremos que este beneficio se extienda y pueda llegar a niños de todo el país, que se sientan seguros, que no tengan miedo de ir a estudiar y que sobre todo vivan un sentimiento tan poderoso que es capaz de encender los corazones de toda nuestra juventud. Un sentimiento llamado dignidad. No podemos bajar la guardia ni podemos cederle un centímetro más a que nos veamos afectados y vulnerados y que se pierda la esperanza. Esperanzas, para mi hija hay muchas,
Yo siempre digo que son ellos los que van a formar su futuro. Y yo veo en mi hija un futuro muy bueno adelante. Les invito a que crean en la inversión social, les invito a que trabajemos, a que pensemos, desarrollemos proyectos y sobre todo sigamos luchando por aquello que creemos que es el bienestar de nuestras infancias, de nuestras juventudes, pero también de todos nosotros. Protegiendo vidas no solo es un proyecto, es un movimiento que demuestra que juntos podemos cambiar realidades y construir territorios de paz. La paz empieza con la educación. ¿Qué papel cumplirás tú en este cambio?